Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El día 11, el sábado, celebramos la memoria, la conmemoración, si quieres, de la Virgen de Lourdes. La aparición de la Virgen en Lourdes a esa niña, Bernardé Soubirous. También en la obra tenemos un especial cariño a Nuestra Señora de Lourdes, porque está unida a una página entrañable de la historia de la obra. Cuando al final del paso de los Pirineos, en el que San José María realizó en 1937, cruzando los Pirineos para pasar a la otra parte de España donde no iba a ser perseguido ni asesinado, ese paso de los Pirineos que hizo con varios hijos suyos y otras personas durante la Guerra de España, pues el 10 de diciembre era el día señalado para salir del Principado de Andorra y pasar a Francia, de donde entrarían de nuevo por Hendaya, por la frontera de Hendaya, a España. Y en Andorra consiguieron un permiso de tránsito por tierra francesa solo de 24 horas de duración. Y don Pedro Caciaro, que era uno de los que acompañaban en ese paso de los Pirineos, relata que sin embargo no fuimos directamente a Hendaya. El padre deseaba hacer una escala en Lourdes para dar gracias a Nuestra Señora. El viento era cortante, estamos en diciembre, y estábamos todos mojados hasta los tuétanos, muertos de frío y tiritando. Salimos hacia Lourdes muy temprano. El padre iba en silencio, muy recogido, preparando la Santa Misa. Hicimos un rato de oración y rezamos el rosario. Al llegar, tras superar alguna dificultad en la sacristía del santuario, porque nuestro padre no llevaba sotana, está cruzando los Pirineos, escalando montañas y bajando a valles y cruzando ríos, no llevaba sotana. Y en esa ocasión no le querían dejar celebrar misa. Pero al final pudo celebrar, convenientemente revestido con una casulla blanca de corte francés, en el segundo altar de la derecha de la nave, el lateral, bastante cerca de la puerta de entrada de la cripta. Yo la ayudé, dice Pedro Caciaro, y en Lourdes no estuvimos más de 2 horas. A las 9:30 de la mañana, aproximadamente, el fundador del Opus Dei celebró la Santa Misa a pocos metros de la gruta de Massabielle. Yo me imagino, pues, y es fácil de imaginar, ¿verdad?, la intensidad de aquellos momentos, la fuerza con que San José María rezaría por sus hijos, por la paz en España y en el mundo, y por la expansión del Opus Dei con aquellos pocos a los que había quedado reducido durante la guerra y que todavía seguían en guerra. Nosotros queremos, pues, meditando
la aparición de la Virgen en Lourdes y contemplando pues también esas dificultades de paz, de salud, de persecución, de contradicciones, pues acudir a la Virgen Santísima para que también nos ayude ella en nuestro caminar a lo largo de nuestra vida. En el Evangelio leemos que una gran multitud seguía a Jesús y van tan pendientes de su doctrina que se han ido alejando de las ciudades y aldeas sin tener nada de comer. Y el Señor entonces llamó a sus discípulos y les dijo: siento profunda compasión por la muchedumbre, porque ya hace 3 días que permanecen junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Esa mirada del Maestro sobre la multitud, sobre la muchedumbre, también nosotros podemos tenerla cuando contemplamos por todas esas personas que nos rodean, con las que nos cruzamos, con las que, bueno, de un modo u otro contemplamos, que están como ovejas sin pastor, que están hambrientos y sedientos de ese pan de vida, de ese cáliz de salvación. La compasión misericordiosa es, una vez más, los que lleva al Señor Jesucristo a realizar el extraordinario milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y nosotros debemos recurrir frecuentemente a la misericordia divina, como han hecho tantos y tantos a lo largo de la historia de la salvación. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y mirad lo que pasaba en esas 2 ciudades. Y Abraham intercede, porque en su compasión por nosotros está nuestra salvación y seguridad. Y también debemos aprender a ser misericordiosos con los demás. Este es el camino para atraer con más prontitud el favor de Dios. Apelar a su misericordia, ser nosotros también misericordiosos como Él es misericordioso. Dice, pues, tantas veces lo hemos oído, ¿no? Esa confianza filial en María. Nuestra Madre Santa María nos alcanza continuamente la compasión de su Hijo y nos enseña el modo de comportarnos ante las necesidades de los hombres. Y se lo pedimos: Dios te salve, Reina Madre de Misericordia. Quizá, como muchos cristianos, un día a la semana, el sábado el día además de la Virgen de Lourdes, acudimos a ella de modo particular y le cantamos o rezamos esa oración tan antigua, la Salve. María es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina, dice el Papa San Juan Pablo II en la Dives in Misericordia. Ella conoce mejor. Ella sabe su precio y sabe cuán alto es. Y en ese sentido la llamamos Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. En esa carta del Papa, Dives in Misericordia, dice: en cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico, porque expresa la preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primeramente a través de los complicados acontecimientos de Israel y de todo hombre y de la humanidad entera después, aquella misericordia de la que nos hacemos partícipes por todas las generaciones, según el eterno designio de la Santísima Trinidad. Ella es la bienaventurada Virgen María, que vela por nosotros.
Ella es la que alcanza esa misericordia de parte de Dios para todos nosotros. Y enseña a San Agustín que la misericordia nace del corazón y se apiada de la miseria ajena, corporal o espiritual, de tal manera que le duele y entristece como si fuera propia, llevando a poner, si es posible, los remedios oportunos para intentar sanarla. La misericordia se derrama sobre todos y toma los defectos y miserias ajenos como propios e intenta librarles de ellos. Cuentan la siguiente anécdota del cardenal Wyszynski, o como se diga por tantas consonantes, que padeció varios años de duro encarcelamiento sin juicio previo por la mera arbitrariedad del régimen comunista que gobernaba su país. El 8 de diciembre de 1953 hizo un pacto definitivo con la Virgen María, dedicarse por su conducto como esclavo a Jesucristo, según la enseñanza de San Luis Griñón de Montfort. Estaba acordando que San Juan Pablo II también seguía mucho, y de ahí el lema suyo de Totus Tus, a Griñón de Montfort. El cardenal Wyszynski atribuirá a esta consagración el que nunca hubiera guardado ni la más mínima sombra de rencor a nadie. Mucho antes de su liberación le confía a alguien que consigue verle. Bien es cierto que estos señores del gobierno han cometido una gran injusticia conmigo al privarme de mis derechos de ciudadano libre. Sin embargo, yo no les deseo a ellos tanto. En verdad que no sabría causarles el menor disgusto. No creo mentir si digo que nunca he faltado al amor, no solo respecto a mis amigos, sino también respecto a mis enemigos, a quienes transformo en mi corazón en hermanos. Esto está relatado en una biografía de este cardenal, que además fue el que sacó adelante, si quieres, como obispo al Papa San Juan Pablo II. Pues, y como sacerdote, pues pensemos que acudir a la Virgen, a la Madre del Amor Misericordioso, pidiendo también de nosotros misericordia, compasión y perdón. No solamente compasión por los que andan necesitados, sino también perdón. Por eso dice la Sagrada Escritura que Dios es rico en misericordia. Vive sin misericordia, lo dice esa encíclica del Papa San Juan Pablo II, tomándolo de la carta a los de Éfeso. Y añade Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica: y es más glorioso para él sacar bien del mal que crear algo nuevo de la nada. Es una frase contundente del Aquinate. Es más grande convertir a un pecador dándole la vida a la gracia que crear de la nada todo el universo físico, el cielo y la tierra. Pues sí, esa palabra que ya seguramente alguna vez hemos oído, pues es para nosotros motivo de sorpresa y de extrañeza, ¿no? Porque cada vez comprobamos la inmensidad de ese universo físico. En Jesucristo, Dios hecho hombre, encontramos plenamente la expresión de esta misericordia divina, manifestada de muchas maneras, te decía antes, a lo largo de la historia de la salvación. Se entregó en la cruz, en ese acto supremo del amor misericordioso, y ahora la ejerce desde el cielo y en el sagrario, donde nos espera, aquí. Está con nosotros, junto a nosotros, para que vayamos a exponerle las necesidades nuestras y las de los demás.
no es tal nuestro pontífice, dice San Pablo en la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que sea incapaz de compadecerse de nuestras miserias. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia para ser socorridos al tiempo oportuno. Adeamus cum fiducia, tronum gratiae, un misericordia consequamus. El trono de la gracia es Jesucristo. El trono de la gloria, como le gustaba repetir a San José María, es la Virgen. ¿Qué fruto de santidad produce la meditación de esa divina invitación? Porque la recoge en las Sagradas Escrituras. A fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia para que seamos socorridos. ¿Cuántas personas necesitan socorro? ¿Cuántas personas, Señor, que tú sabes mejor que nosotros, necesitan ayuda, necesitan compasión, necesitan misericordia? Y nosotros podemos pedir por ellos, nosotros podemos alcanzárselo. Y la Virgen Santísima nos enseña el camino. María participa en grado eminente de esta perfección divina, y en ella la misericordia se une a la piedad de madre. Ella nos conduce siempre al trono de la gracia. El título de la Madre Misericordia, ganado con su fiat en Nazaret y en el Calvario, es uno de los mayores y más bellos nombres de María, esos ojos misericordiosos que repetimos en la salve. Madre mía, tú eres nuestro consuelo y nuestra seguridad. Leemos en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, añade el Concilio Vaticano II, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Madre mía, que ni un solo día dejemos de acudir a tu protección, de que nunca dejes de interceder por nuestras necesidades. El título de Madre de Misericordia se ha expresado tradicionalmente a través de la salve, pero también a través de esas jaculatorias de las letanías del rosario: salud de los enfermos, refugio de los pecadores, Madre de la Misericordia, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Esta gradación de las letanías muestra cómo María ejerce su misericordia, dice Garrigou-Lagrange, sobre aquellos que sufren en el cuerpo para curar su alma, y cómo seguidamente les consuela en sus aflicciones y les hace fuertes en medio de todas las dificultades que tienen que sobrellevar. Bernardé Soubirous, esa niña a la que la Virgen la escogió, porque claro, se le apareció la Virgen a ella, no ella fue buscando la aparición de la Virgen, a la que la Virgen escogió para aparecerse, cuando pues ella habla de la conversión de los pecadores, de lo que la Virgen le decía, y de que el mundo estaba enfermo y que hay que rezar por la salud de este mundo. Y cómo pues en ese paso por la gruta de Masabiel, pues ese manantial de agua que cura a tantos enfermos y sobre todo que cura tantas almas. Bueno, pues Bernardé ya en los últimos años de su vida soporta con alegría y sin ninguna exclamación de queja la tuberculosis de huesos que va minando todo su organismo. Y muchas veces los dolores que va sufriendo son atroces. Y ella no lleva esa cruz una semana, sino durante 7 años. Que se dice pronto, ¿verdad?
en esos 7 años, 2.551 días de sufrir. Sus superioras han pensado llevarla a Lourdes, claro, para que también ella se bañe y beba del agua de Lourdes, por ver si la Virgen quiere hacer con ella un milagro que está haciendo con otras personas. Les parece que es algo evidente, que es un derecho al que ella, en primer lugar, tiene. Pero Bernadette responde que no, eso no es posible. Entonces le preguntan que por qué no había de ser posible. Y ella explica que ese manantial no ha surgido para mí. No lo entiende la religiosa. ¿Por qué no iba a ser para ella? Pero Bernadette insiste en que el manantial no es para ella. Y no es porque la Virgen se lo haya dicho, sino ella repite, es que yo lo sé, lo sé, lo sé. Esto lo recoge en ese libro de la canción de Bernadette. Y ella sufre y muere de ese modo, además, con esos 7 años de sufrimiento. Pensemos que también la misericordia se manifiesta de ese modo a través de la protección y de la ayuda a esa niña que ha tenido una vida dura, Primero, por la pobreza de su familia, por el modo de vivir de su familia, por la pobreza. Y después, cuando se le aparece la Virgen, por las contradicciones que tiene, por las muchas contradicciones que tiene, hasta que ya le creen. Y después, en los últimos años de su vida, pues muere niña. Santa María nos espera como salud de los enfermos. Obtiene tantas veces la curación del cuerpo, sobre todo cuando está ordenada al alma. Y otras veces nos concede algo más importante que la salud del cuerpo, la gracia de entender el sentido del dolor, entender el mal físico que es instrumento de Dios. El Señor espera que al aceptarlo con amor lo convirtamos en un gran bien que nos purifique y nos permita obtener innumerables dones para toda la Iglesia. Tantas personas que ofrecen los dolores, sufrimientos, enfermedad por la Iglesia, por la salvación de las almas, llevándolo con paciencia, con fe, con visión sobrenatural. Y entendemos que una buena parte del tesoro que vamos a encontrar en el cielo y abundantes frutos apostólicos en la tierra. Decisiones de entrega a Dios, la salvación de personas que sin aquellas gracias no hubieran encontrado, pues eso, la puerta del cielo. La Virgen nos remedia también de las heridas que el pecado original dejó en el alma y que han agravado nuestros propios pecados personales. Esa concupiscencia desordenada, esa debilidad para realizar el bien. La Virgen fortalece a los que vacilan, levanta a los caídos, ayuda a disipar las tinieblas de la ignorancia y la oscuridad del error. Refugio de los pecadores. Nadie después de su Hijo ha detestado más el pecado que Santa María. Por eso, cuántas confesiones ha intervenido ella con auxilio particular. Incluso a quienes están más alejados les envía la gracia de la luz y del arrepentimiento. Leemos en una homilía de San Bernardo: ¿quién podrá investigar, pues, oh Virgen bendita, la longitud y latitud, la sublimidad y la profundidad de tu misericordia? Porque su longitud alcanza hasta su última hora a los que la invocan. Su latitud llena el orbe para que toda la tierra se llene de su misericordia. Me vienen a la cabeza algunas anécdotas de eso que dice San Bernardo. Me concreto una, pero que no voy a contar, que ya es conocida, del santo cura de Ars y de aquella mujer que se había quedado viuda porque su marido se había suicidado. A ella acudimos y le pedimos que tenga piedad. Le decimos que somos pecadores, pero que queremos amar cada vez más a su Hijo. Que tenga compasión de nuestras flaquezas y que nos ayude a superarlas. Ella, refugio de los pecadores, ruega por nosotros pecadores, lo decimos tantas veces.
La Virgen, nuestra Madre, fue durante toda su vida consuelo de los afligidos por ese peso demasiado grande para llevarlo ellos solos. Dio ánimos a San José, lo contemplamos estos días que estamos recorriendo los 7 domingos de San José. En aquella noche en Belén, cuando después de ir puerta por puerta y no encontrar alojamiento, le bastó una sonrisa de María para recuperar fuerzas y acondicionar lo que encontró, aquel establo, y le ayudó a salir adelante en la fuga a Egipto y a establecerse en aquel país. Y a José, a pesar de ser un hombre lleno de fortaleza, se hizo más fácil el cumplimiento de la voluntad de Dios con el consuelo de María. Y los apóstoles hallaron amparo en María cuando todo se les volvió negro y sin sentido después de que Cristo expiró en la cruz. Cuando volvieron de sepultar el cuerpo de Jesús y la gente de Jerusalén se preparaban para celebrar la fiesta de la Pascua, los apóstoles, que estaban perdidos, casi sin darse cuenta, se encontraron en casa de María. Desde entonces no ha dejado de un momento de dar consuelo. Ha cobijado, dice Garrigou Laranche en ese libro, a muchos cristianos en las persecuciones, liberado a muchos poseídos y almas tentadas, salvado de la angustia a muchos náufragos, ha asistido y fortalecido a muchos agonizantes, recordándole los méritos infinitos de su Hijo. Viene también a la cabeza otra anécdota que cuenta don Federico Suárez en uno de sus libros, hablando de unas palabras que decía el demonio, hablando de que él no tenía una María como tenéis vosotros. Si alguna vez nos pesan las cosas, la vida, la enfermedad, el empeño en la tarea apostólica, el esfuerzo por sacar adelante la obra, los obstáculos que se juntan y amontonan, acudamos a ella, en la que siempre encontraremos consuelo, aliento, fuerza, para cumplir en toda la voluntad de su Hijo. Le repetiremos despacio: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. La Virgen, auxilio de los cristianos. En ella encontramos todas las gracias para vencer en las tentaciones, en el apostolado, en el trabajo. Que te hablaba antes de la Virgen de Lourdes y de Bernardé Subirús. Bernardé Subirús, la que había visto años antes a la señora en la gruta de Masabiel, a las puertas de la muerte, es el miércoles santo, en la víspera de su fallecimiento. La Virgen se la llevará al cielo un día tan señalado como es el de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y del mandamiento del amor. Y hecha niña, muchacha, respirando con extrema dificultad, exclama: yo soy una pecadora. Os pido perdón, tengo miedo. Y se lo dice a la monja que la acompaña: hermana, tengo miedo. J'ai peur, ma sœur. Tengo miedo. Y se dirige a la buena de monja que está al lado con ella, que es Natalie, a quien tanto quiere, una joven religiosa que la cuida con cariño. Y la monja trata de darle consuelo con el recuerdo de los muchos dolores que a la fuerza han debido purificarla y santificar a la vidente de Lourdes. Pero ella insiste en que tiene miedo. Y hay algo que no consigue consolarla, y es la seguridad de que no la va a abandonar, porque le dice esta monja: todos nosotros haremos lo imposible por ayudarte. Rezaremos mucho por ti, siempre, siempre, ahora y después. Y aquella joven, aquella muchacha, se lo pide, por favor: no lo vaya a olvidar, hermana, no me deje, tiene miedo. Y sus últimas palabras son: yo amo. Es la confesión del gran amor que tenía a la Virgen Santísima. Que acudamos también nosotros de ese modo. El cura de Ars, el viejo párroco de Lourdes, de Lourdes, el Peiramal, que ha conocido a esa niña desde hace tantos años, cuando muere dice: solo ahora comienzas tu vida, Bernadette. En el rosario encontramos un arma poderosa, dice San José María, para superar tantos obstáculos con los que nos vamos a encontrar. También cuando nos encontremos un poco perdidos y tengamos
que acudir al auxilio de los cristianos. Muchos son los cristianos en el mundo que no conocen eso. Con cuánta sabiduría la Iglesia ha puesto estas palabras, dice nuestro Padre, en Amigos de Dios, en boca de nuestra Madre, para que los cristianos no las olvidemos. Ella es la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.